educativa. Bueno, voy al último punto, que es cómo se educa, ¿no? Ya que sabemos lo que es educar, sabemos que es un derecho que hay que defender a toda costa porque es importante para la integración, para la cohesión social, para conseguir más oportunidades, que es algo que nos compete a todos, aunque hay profesionales que, en fin, que tienen más responsabilidad por el hecho de ser profesionales, pero qué difícil es educar, ¿no? Qué difícil es conseguir resultados a través de la educación, ¿no? Yo en el libro Creer en la educación, como he dicho antes, partía de la hipótesis de que no creemos en la educación, ¿no? Porque si creyéramos en la educación le daríamos mucho más importancia, ¿eh? Se le daría más importancia, para empezar, desde la política, ¿eh? Cuando hay campañas electorales, todos los políticos, todos los grupos dicen que la educación es lo más importante, pero luego se olvidan de que es lo más importante, ¿no? Todavía no destinamos suficientes recursos a la educación, todavía no hay un reconocimiento social de los educadores, ¿no? Esa es, me parece, la lección más importante del ejemplo de Finlandia, ¿eh? Saben que Finlandia es pionera en educación. En los informes PISA, Finlandia siempre es la primera, ¿eh? Hasta el punto que allí han convertido en un negocio la cuestión de la educación, porque todos los países han ido a Finlandia, todos los políticos han ido a Finlandia a ver cómo lo hacen, ¿no? Para tener tan buenos resultados. Y lo más importante, no son los sueldos, no es el dinero que dedican a la educación, no es el tiempo en que los niños están en la escuela. Lo más importante es el prestigio social que tiene la educación en general. La carrera, y eso creo que es muy importante para los que estáis en la carrera en la pedagogía, ¿no? La carrera en el magisterio, que antes era magisterio, que ahora tiene otro nombre, en la carrera educativa, en Finlandia es una carrera con tanto prestigio que es muy selectiva. No está ni en todas las universidades, ni se puede acceder a ella fácilmente. Es de las carreras que tienen una nota de corte más alta. Y eso revierte en un prestigio social de la educación, que es lo que hace que los profesionales de la educación se dediquen a la educación con entusiasmo y consigan muy buenos resultados. Esto ha sido el éxito de Finlandia, y además otra cosa que me dijeron a mí una vez y que supongo que es cierta: en Finlandia nunca ha habido una reforma educativa. Y entonces, bueno, parece que eso también ha contribuido, ¿no? Porque finalmente los cambios en la educación yo creo que tienen que ser muy intuitivos, ¿no? Y que no se hacen a golpe de ley y a golpe de reformas. Una vez dije esto en Cataluña delante del presidente Pujol y le encantó, ¿no? Y dijo, debíamos haber tomado nota cuando nosotros hicimos la LOCSE y, en fin, todas las leyes que han ido cambiando la educación y que no siempre lo han hecho bien. Pero bueno, vamos al tema de cómo educar, ¿no? La educación transmite un saber práctico, ¿no? Esta es una idea que viene también del mundo antiguo, de los griegos, y que yo creo que es muy válida, ¿no? No es un saber teórico la educación solo. Se puede hacer teoría, como estoy haciendo yo ahora, puede haber técnicas educativas, ¿no? Que se pueden explicar más o menos, se pueden configurar en un PowerPoint, y eso es un conocimiento más o menos teórico. Pero sobre todo, la educación es la formación de la persona, y a la persona se la forma inculcándole hábitos de conducta, y eso es una práctica, no es una teoría. Una práctica que requiere dos cosas: tiempo y ejemplo. Tiempo, porque inculcar hábitos no se puede hacer de un día para otro.
y eso todos los que hemos tenido hijos y los que hemos tenido alumnos lo sabemos de sobra. Las cosas hay que repetirlas muchas veces para que finalmente alguien, los alumnos, los hijos, se enteren de que aquello hay que hacerlo y hay que hacerlo de esa forma. Pero repetirlo muchas veces significa invertir mucho tiempo en tratar de transmitir, inculcar los hábitos fundamentales. O sea, en primer lugar, tiempo. Y en segundo lugar, ejemplo. La ejemplaridad es fundamental para la educación, porque educar también es mímesis, es imitación de lo que hace el otro, ¿no? Por eso hoy nos va tan mal, ¿no? Porque los ejemplos públicos no son buenos, salvo el fútbol, y salvo el Barça, concretamente, ¿no? Que el modelo de moralidad hoy sea Guardiola, que lo es, debe hacer pensar, porque no es que esté mal que lo sea él, ¿no? Pero el otro día yo estaba en una mesa redonda en un pueblo de Cataluña sobre los valores en la época de crisis, y en la mesa había un representante, una persona que había sido futbolista, que habló de los valores del fútbol. Y bueno, claro, oyéndole a él, pues ahí él estaba diciendo sin saberlo, algo que es una tendencia en una corriente filosófica que se llama el comunitarismo, ¿no? Que dice, es muy difícil enseñar valores en una sociedad liberal, porque cada cual va a lo suyo, porque son sociedades muy atomizadas, hay que volver a la comunidad, ¿no? Hay que crear comunidades, ¿no? Para poder producir valores comunes. Claro, el fútbol es eso, ¿no? Y el Barça es eso, ¿no? Es una comunidad que educa a sus miembros, a sus futbolistas, les forma, no solo en unas técnicas, sino en unos valores fundamentales, ¿no? Y bueno, y eso es lo que... Tengo que acabar. Y acabo enseguida. Eso es lo que cuenta como, finalmente, pues se ha impuesto ese modelo, ¿no? Bueno, no sé si es un modelo trasladable a la sociedad en general, pero que digo, hace pensar porque es una sociedad falta de modelos, ¿no? Falta de modelos realmente edificantes, ¿no? De modelos que realmente sean admirables, ¿no? Y que nos despierten una admiración digna de ser admirado. El ejemplo es fundamental, ¿no? Y no solo el ejemplo en las personas, sino el ejemplo también práctico. He hablado bastante de la equidad. La equidad se transmite practicándola. No se puede enseñar a las personas a ser equitativas si empezamos a construir un modelo educativo donde los ricos van a unas escuelas y los pobres van a otras, ¿no? Eso no es equidad. La educación afianza la equidad si realmente consigue que las personas se mezclen y que los distintos orígenes de las personas se desvanezcan en la educación. Bueno, estas son las ideas fundamentales, ¿no? Que yo creo que tienen que ver con la ética, y tienen que ver con la ética conectada con la educación. Educar moralmente es eso, ¿no? Educar siempre es educar moralmente, ¿no? Y para acabar quería decir que el educador no solo debe tener claros unos criterios, como he dicho al principio, unos contenidos morales valorativos que hay que transmitir, debe tener también mucha moral para poder educar bien, ¿no? Es una satisfacción estar aquí con tanta gente, ante tanta gente, ¿no? Y saber que, aunque estamos en una época de grandes desánimos, ¿no? Que todo desanima cada día, sin embargo, pues hay gente entusiasta con lo que hace y convencida de que está haciendo algo que merece la pena y que lo hace con gusto. Y a mí me gusta mucho cuando al hablar de ética recordar lo que decía José Luis Aranguren, que decía que la palabra moral, sobre todo, tiene esos dos significados, ¿no?
el significado de la moral como una serie de contenidos, como una serie de valores, de normas, de principios, de deberes, pero también la moral como el tener moral, ¿no? Como el no desmoralizarse, ¿no? Eso forma parte también de la moral, y eso forma parte de las emociones, ¿no? Del sentimiento que se añade. Es decir, la moral no es solo una cuestión racional, es decir, esto es bueno y esto es malo. Lo bueno tiene que gustar, tiene que procurar la adhesión del sentimiento, y lo malo tiene que ser rechazado también por el sentimiento, ¿no? Tiene que ser eliminado, ¿no? Por lo tanto, acabo diciéndoles mucha moral, ¿no? Y que les vaya muy bien en este congreso y que enriquezca mucho el trabajo que hacen todos los días. Muchas gracias.